Hola, muy buenas tardes a todos. Una vez más, la bienvenida a estos espacios de formación y capacitación. Mi nombre es Daniel Laverde para quienes no me conocen. Sin embargo, veo muchas personas conectadas, muchos clientes conectados. Seguro ya me han visto en estos espacios y, por qué no, en una que otra reunión de manera presencial y de manera virtual. Mi nombre es Daniel Laverde, como le dije, soy el gerente comercial de Properix para Colombia y es un gusto estar acá con ustedes nuevamente para seguir fortaleciendo nuestro conocimiento en estos meses retadores, que es la realización de las asambleas, ¿no? Muchos en asambleas virtuales, otros presenciales, unos con unos retos más importantes que son las mixtas. Y ahí es donde eh, invitaciones como esta nos llevan a seguir creciendo en conocimiento, en formación y sobre todo en esa capacidad de ejecutar. Son más de 330 personas que aceptaron la invitación. A todos ustedes, gracias por estar una vez más con nosotros. Recordarles que esta capacitación está siendo grabada y la idea es que ustedes al finalizar el webinar reciban una pequeña encuesta para que nos cuenten qué les pareció, nos dejen sus comentarios sobre qué temas les parecen relevantes e importantes para seguir buscando esos amigos de la casa, esos aliados para que nos sigan instruyendo sobre propiedad horizontal. Y también recordarles que en YouTube nos pueden encontrar como @properix y ahí van a encontrar no solamente este, sino los demás webinars que hemos tenido la oportunidad de participar. Para quienes no nos conocen, porque también veo muchos nombres nuevos, no familiares, nosotros somos Properix, nosotros somos un software de gestión especializado para propiedad horizontal y hoy en día nosotros tenemos una propuesta de valor que está pensada en ustedes como profesionales, como actores de la propiedad horizontal, y cuando hablo de actores es porque desde Properix pensamos en la copropiedad y pensamos en el administrador, pensamos en el contador, pensamos en el consejero, en el residente, incluso pensamos en el guarda de seguridad para que todo su sistema de gestión, todo su sistema de información, de comunicación, sea a través de una plataforma y que nosotros, que esa plataforma seamos nosotros. Hoy desde Properix tenemos un valor enorme y es facilitar la manera como ustedes se comunican en su ida y vuelta sin importar qué actor ocupen. Nosotros desarrollamos un software integral que tiene software contable, software administrativo, software de citofonía y sí, un software para realizar asambleas no presenciales, más conocidas como virtuales. Esto es un ecosistema que viene impulsado a través del uso de la tecnología. Quienes nos conocen ya hace más de 3 años que estamos en Colombia, eh, nos han escuchado en cómo llevamos a la propiedad horizontal a que cada vez se acerque más a ese concepto de transformación digital, digitalización, automatización de procesos, porque esto sin duda nos lleva a automatizar y a ganar tiempo, y el ahorrar tiempo o ganar tiempo nos permite, ¿por qué no?, recibir más clientes, aumentar nuestro número de copropiedades, pasar de ser persona natural a ser persona jurídica, armar equipos de trabajo, a recibir y a tener más tiempo libre para nosotros como profesionales y, ¿por qué no?, para aquellos que vemos también el tiempo como la oportunidad de compartir en familia o en los espacios que nos invitan a crecer. Entonces, Properix llegó para eso, para que sea un software aliado, un software fácil, un software intuitivo que les permita trabajar a todos ustedes el tema de propiedad horizontal de una manera muy sencilla. Como estamos en épocas de asambleas y las asambleas siempre son un reto por la convocatoria, la notificación, la información que reciben los residentes, cómo se prepara el residente, cómo nos preparamos como equipo de trabajo, cuáles son esas estrategias, cuáles son esos conceptos técnicos, esos conceptos que nos llevan a nosotros a preparar y a realizar una muy buena asamblea, sobre todo para quienes tenemos la experiencia de haber trabajado en ello y así tengamos experiencia, siempre se presentan esos retos donde las asambleas duran 4 horas, 6 horas, 8 horas, 22 horas, que fue una asamblea que participamos hace poquito acá desde Proper y que es un reto para nosotros como proveedor y seguramente para nuestro cliente y nuestro, su equipo de trabajo lo fue. Es por eso que hoy vamos a tocar un tema importante. Hoy vamos a hablar de asambleas ordinarias, sus principales conflictos y cómo gestionarlos. Vaya que es un tema importante, ¿no? Conflictos y cómo gestionarlos, cómo nos preparamos para ello. Vamos a tocar cuáles son las recomendaciones principales, vamos a hablar de cómo se trabaja en el espacio
de las preguntas y demás, cómo lo vamos a organizar. Y para ello nos acompaña la doctora Leonor Baza, amiga de la casa, ya hemos tenido la oportunidad de participar en eventos similares a ellos. Entonces, doctora, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Para quienes no la conocen, es abogada y conferencista experta en propiedad horizontal. Estoy seguro que te conocen porque gracias a ti tenemos el número de asistentes y pues aparte ha participado en diplomados en Derecho Inmobiliario y de Propiedad Horizontal. Leonor, feliz de estar una vez más acá contigo. Gracias por aceptar la invitación, gracias por venir a estos espacios de, como lo decimos, de formación y capacitación. Entonces, bienvenida y muchas gracias por estar acá nuevamente para hacer crecer este rubro de la propiedad horizontal. Muchísimas gracias, Daniel. A todos un cordial saludo. Agradecerles de antemano que se hayan tomado su tiempo para escuchar los pequeños aportes que podemos brindarles en esta charla. Tratamos de hacer una charla bien didáctica para no abogados. Hemos tratado de manejar los temas de manera común, de manera sencilla, con el fin de que ustedes puedan asimilarlo de mejor manera y que pues tomen algunas consideraciones de las que les vamos a brindar y así conseguir que sus asambleas no sean tan conflictivas. Bueno, entonces arrancamos con la presentación, Daniel. Claro que sí, Leonor. Es clave eso, ¿no? Prepararnos para no abogados, que sea de una manera fácil y sencilla. Entonces, buenísimo eso. Entonces, dame un segundo y acá estamos. Me vas diciendo, por favor. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, el tema ya lo saben, es conflictos en asamblea. Vamos a hacer un análisis de lo que se puede presentar en las reuniones. Aclarando que hoy no vamos a hablar de los conflictos de propiedad horizontal, porque son innumerables y son incontables, y pues esa charla de conflictos en propiedad horizontal pudiera demorar, así como las asambleas normalitas, de 3 a 4 horas, pero hoy vamos a hablar sobre los conflictos que se presentan el día de la reunión, que son bastantes. Sabemos que eso es lo que demora las asambleas, los conflictos, los problemas, los inconvenientes. Entonces arrancamos con el primer tema que les quiero tocar, que es una vez convocada la asamblea, ya sabemos que ustedes hicieron la tarea, hicieron la convocatoria como lo manda el reglamento de propiedad horizontal o en su defecto como lo ordena la ley de propiedad horizontal. No voy a hablar de ley en específico porque entiendo que hay muchas personas que no son del país, entonces manejan otro tipo de ley. Pero sí, es común en todas las legislaciones que el reglamento de propiedad horizontal es el que manda la directriz de las convocatorias en asambleas, y decirles sencillamente que partamos del supuesto de que ya ustedes hicieron una convocatoria como ordena la ley, como ordena el reglamento, con la anticipación que requieren, que por ser una asamblea ordinaria normalmente, por un principio internacional, se debe convocar con 15 días de antelación. Sabemos que no sugerimos no contar ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión para que no tengan problemas por extemporaneidad en las convocatorias. Ya están ustedes en la convocatoria, ya arrancaron en la verificación, ya ustedes ya ingresaron los propietarios a la sala, ya pasaron por el filtro. Esperamos que estén pasando por un filtro de unas asambleas dirigidas o coordinadas por un equipo institucional, por Properix, que les hace el filtro, les hace la recolección del quórum, etcétera, etcétera. Estamos en la reunión y ¿cuál es el primer conflicto que se nos presenta? El primer conflicto que se nos presenta es la verificación del quórum. Sigue, Daniel. Listo, entonces tenemos la verificación del quórum. Necesitamos saber cuántas personas hay y si estamos habilitados para iniciar una reunión. Los iniciales, primero, propietarios en mora. Ese es un conflicto, el primer conflicto que ustedes van a tener, el primer problema, el inconveniente que van a tener en relación con la asamblea, y es si sus reglamentos de propiedad horizontal contienen una disposición que limita el uso del voto a propietarios en mora, pues esas personas no pueden ser contabilizadas en el quórum.
Hay un problema que se presenta con mucha frecuencia, es decir, ustedes no avisan con anticipación al equipo organizador de la asamblea, o ustedes mismos, si no tienen un equipo organizador, están sumando a todos los propietarios, y si su reglamento de propiedad horizontal les dice que los propietarios en mora tendrán voz pero no voto, o no tendrán ni voz ni voto, entonces ustedes lo suman para el quórum, pero no les permiten votar. Esa es la primera irregularidad. Entonces, si el propietario está en mora, ustedes lo pueden catalogar como asistente, pero en ninguna manera pueden contabilizar ese porcentaje, lo pueden contabilizar para el quórum. Les puse revisar reglamento de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque esta es una limitación expresa. Debe estar en el reglamento de propiedad horizontal. No es decisión de la asamblea, no es decisión del consejo, no es decisión del administrador determinar que en esta asamblea los propietarios en mora no tendrán voto. No. Esta decisión es reglamentaria. Entonces, salgamos del primer problema, y es que si en el reglamento de propiedad horizontal está la limitación, ustedes no incluyen el propietario en mora en el coeficiente. Si no está en el reglamento, tienen que incluirlo porque a ellos no se les hizo limitación del derecho de voto. El otro tema que sigue son los residentes y tenedores. Los residentes y los tenedores no contabilizan para quórum. Si se presenta el arrendatario del apartamento 5C como tenedor y dice que él viene de parte del propietario, el poder, señores, el poder que lo habilita para participar a nombre del apartamento, si no lo tiene, pues sencillamente no puede ser contabilizado para voto. Tendrá derecho a voz porque en Colombia la Corte Constitucional estableció que los residentes, moradores y tenedores tienen derecho a asistir a la asamblea para expresar sus opiniones respecto del modelo administrativo, pero no pueden tomar decisiones. Entonces ustedes ubíquenlos en el sitio donde tengan que ubicarlos, pero saben que no los pueden contabilizar para voto, y debe ser eso una constante en toda la asamblea para que no tengan problemas con las votaciones. Carencia de poder, los residentes y tenedores, igual puede aparecer cualquier otra persona, puede aparecer, como habíamos hablado en otra charla, la esposa del propietario que no aparece en el folio de matrícula, puede aparecer el hijo del propietario que no aparece en el folio de matrícula y tampoco tiene poder. Estas personas no se contabilizan en el quórum. Y al momento de verificar el quórum, como se les pone de presente el poder o se los allegan con anticipación, ustedes tienen que mirar el alcance del poder, hasta dónde llega la facultad que tiene esa persona para representarlos en una asamblea. Entonces, contabilizamos que si ese propietario no tiene poder especial para postularse para el consejo de administración, pues sencillamente no se puede postular para el consejo de administración. Si el propietario en el poder colocó que la persona tiene que votar no en todas las decisiones, debe votar no en todas las decisiones. Si guarda silencio, se entenderá que quien recibe el poder tiene libertad de asistencia para participar en la asamblea. Pero ustedes deben tener eso muy consciente. Si ustedes siguen estas 4 reglitas que yo les dije en estos momentos, al momento de verificar el quórum se van a evitar un galimatías en el momento de la asamblea, porque van a tener claridad de cuántas personas están, cuántas personas pueden votar. No se les olvide, aquí les coloqué que para poder sesionar válidamente en una asamblea ordinaria se necesita 50 más 1. Ojo, no es el 51, es el 50% más un propietario. ¿Listo? Entonces, hay reglamentos que también les dicen que es más de la mitad. Cuando el reglamento les indica a ustedes más de la mitad, puede ser 50,50.1, 50.10, 50.5. Entonces, eso lo deben revisar en su reglamento, pero no, ordinariamente es más de la mitad, 50 o 50 más 1. Entonces, verificado el quórum, ya salvaron el primer inconveniente que tienen en la asamblea, porque iban a pelear los propietarios que están en mora, de que eso es... Baja, Daniel. En esta verificación del quórum, ustedes tienen que tener
en cuenta que hay muchas diferencias en la interpretación de las normas. ¿Por qué? Porque resulta que hay propietarios que dicen que la limitación al voto es inconstitucional, hay otros que dicen que viola el debido proceso, que le viola el derecho, que hay corrientes doctrinarias muy fuertes que nos dicen a nosotros que el acto de votar es un derecho y por lo tanto no puede ser restringido, que no es una obligación, pero en fin, lo único que tenemos que tener nosotros claros es que si está en el reglamento, hasta que esa norma del reglamento no sea derogada o sea declarada inválida por un juez de la República, esa norma aplica. Entonces, no entrar en ese tema de la interpretación de las normas y siendo claro y decirle, señores, eso lo tenemos en nuestro reglamento y por lo tanto se aplica. Si usted tiene alguna diferencia, por favor, inicie las acciones legales correspondientes y consiga que ese artículo desaparezca del reglamento de propiedad horizontal. Ustedes también pueden establecer dentro de estas interpretación de normas, hay, por ejemplo, limitaciones con el uso de la palabra, pueden tener que no, que ellos pueden expresarse de diferentes maneras, que pueden hacer uso de la palabra cuando consideren, pero esto no es así. Ustedes en una organización establecida dentro de su propio reglamento o dentro de su organigrama de la asamblea, sobre todo en aquellas copropiedades donde hay un número grande de asistentes, ustedes pueden limitar el tiempo de intervención. Entonces, eso debe establecerse al inicio de la asamblea con lo que nosotros llamamos el manual de funcionamiento de asamblea, que debe ser leído al inicio de la reunión, después de verificado el quórum y elegido presidente y secretario. El presidente y el secretario o el presidente o el administrador, si se le delega, debe leer este manual que debe ser aprobado por todos, en el que se fijen las intervenciones por tema. 10 intervenciones para el presupuesto. Y cada intervención debe durar 3, 4, 5 minutos. Para que todos tengan derecho, esas 10 personas, advertir que no se deben repetir opiniones. Si ya una persona habló respecto de una situación o una posición y el otro tenía el uso de la palabra, ¿para qué lo va a repetir si ya una persona lo dijo? A menos que lo quiera contradecir. Ustedes en el uso de la palabra durante toda la asamblea no deben permitir manifestaciones que se desvíen del tema que están tratando. Verbigracia, están hablando sobre el presupuesto y un propietario quiere levantar la mano y decir que es que él necesita poner de presente que el propietario del apartamento de arriba no lo deja tranquilo porque fuma mucho. Señor, este no es el punto, este no es el orden para que usted toque ese tema. Lo desplazamos hacia proposiciones y varios y ahí en ese punto lo escucharemos con mucho gusto. Lo otro que también deben frenar son imputaciones ofensivas. Nosotros sabemos que en la propiedad horizontal existen muchos conflictos entre varios propietarios y resulta que van a la asamblea a trasladar ese conflicto. Entonces hacen imputaciones, hay que advertirles, señores, estas asambleas están siendo grabadas, lo que usted diga puede ser utilizado más adelante por el propietario a quien ofendió como una prueba de esa ofensa. Por favor, guardemos la compostura, lo que tenemos que decir, lo decimos de manera cordial, lo tenemos que decir de manera elegante. Si no tiene pruebas para imputarle alguna irregularidad a un propietario, al administrador, a los consejeros, por favor no lo diga, porque esto puede devenir en acciones legales, acciones penales. Entonces, y frenar esas intervenciones ofensivas. Por aquí me pregunta alguien que los usufructuarios no pueden votar sin poder y si la asamblea lo autoriza. No. Los usufructuarios normalmente tenemos que revisar la calidad del usufructuario. ¿Por qué? Porque existen el usufructo, les quiero aclarar que es un contrato que surge entre dos personas. Un propietario, que se denomina para la ley nudo propietario, y un usufructuario,
que recibe la tenencia del inmueble por determinado tiempo. En ese contrato de usufructo, que si ustedes deben tener en su poder, si en ese contrato de usufructo el propietario o nudo propietario le cede al usufructuario la posibilidad o el derecho a asistir a las asambleas con voz y con voto, entonces ahí el usufructuario tiene esa facultad. Pero si dentro de ese contrato de usufructo no aparece esa autorización, esa delegación para la intervención en voz en asambleas, no lo puede hacer. Puede asistir con voz, pero sin voto. Entonces tienen que tener muy claro que cuando una persona, ustedes deben tener un libro de registro de propietarios, y cuando una persona se califica como usufructuaria y así aparece en el folio de matrícula, deben solicitar el documento que autorice ese usufructo para mirar a ver lo que vimos anteriormente, los alcances de ese documento para verificar si esa persona tiene esa posibilidad. Porque eso es un documento interno entre ellos y es el propietario el que cede. Si el propietario cede, ustedes no tienen por qué meterse en eso. Entonces, que les quede claro esa situación. Tiene autorización por el documento de usufructo, asiste a la asamblea. No tiene autorización, asiste a la asamblea, pero no tiene voto. ¿Listo? Entonces, pasamos. El otro tema, ya salimos del tema de los votos, ya elegimos presidente. Vamos al tema que es el que más cuesta trabajo y es aprobación de estados financieros y presupuestos de gastos. Estos son los conflictos más grandes porque a nadie le gusta que le suban la cuota de administración y muchas personas tendrán bastantes cosas que decir respecto de la ejecución presupuestal que se presenta y respecto de los estados financieros. Estos conflictos, les quiero decir que se dirimen de una manera muy tranquila, haciendo previos. Si ustedes con frecuencia durante el transcurso del año fiscal están remitiéndole a los propietarios documentos parciales sobre esta ejecución presupuestal, documentos parciales en los que indican cómo va el movimiento financiero de la copropiedad, donde explican con claridad en qué se está gastando el dinero, informes periódicos. Cuando ustedes llegan a una asamblea de propietarios, ya todos están conscientes de lo que ha estado pasando en el transcurso del año y lo que tendrían es que hacer determinadas aclaraciones. Pero si ustedes durante todo el año de administración guardan silencio, no responden a las peticiones, no le indican a las personas cómo va el dinero, no advierten que se están sobre ejecutando, no advierten que se presentaron imprevistos y los costos de estos imprevistos. Muy seguramente, cuando vayan a aprobar estados financieros, van a tener un largo debate sobre en qué se gastó la plata, ¿cierto? Deben ser claros en las propuestas, en las licitaciones, en las cotizaciones que se presentan para los trabajos que se van a hacer, de tal manera de que todo el mundo sepa que se gastaron 17 millones de pesos en el arreglo de la subestación y que ese daño se presentó en el mes de abril y que ustedes solicitaron propuestas de cotización a todo el que supiera que alguien puede hacer el arreglo, que se escogió a determinada persona porque era la que tenía las mejores opciones por parte del consejo o del administrador, depende de quien tenga la facultad. Muy seguramente cuando lleguen a la asamblea al año siguiente, nadie les va a preguntar sobre eso porque todo el mundo supo, a menos que haya sido una persona que acaba de aterrizar en el edificio. Lo mismo sucede con los presupuestos de gastos. Si ustedes están mandando permanentemente informes sobre ejecución presupuestal a su copropiedad, todo el mundo va a advertir cuando se esté acabando el año de que el presupuesto aprobado en el año anterior no alcanzaba y que necesariamente este año van a tener que subirlo. Si ustedes están manejando el flujo de cartera, indicándoles que la cartera, el dinero es insuficiente, que hay mucho propietario moroso, que están haciendo gestiones pero no funcionan, la persona va a saber que el presupuesto el año siguiente no va a alcanzar y que por lo tanto van a tener que subirlo en un índice superior al que se pudiera esperar. Entonces, este sistema claro de gestión de gastos, e incluso si pueden, hay grandes copropiedades en las que estamos observando que trimestral o semestralmente
están haciendo reuniones informales en las que están discutiendo los gastos, encontrar un consenso de cómo reinvertir dineros, de cómo conseguir otros ingresos. Estos administradores no tienen tantas dificultades al momento de aprobar el presupuesto o que les aprueben los estados financieros. Entonces, la propuesta es, sean claros, sean propositivos. Ahora, nosotros sabemos que a nadie le gusta leer. De pronto a los abogados no es que nos guste mucho, sino que nos toca. Pero resulta que usted manda su informe, no se limite a mandar un informe técnico o un informe contable. Haga una explicación razonada de todo lo que está mandando. Y sugerencias, por favor, envíele al propietario si lo va a mandar periódicamente, tanto como si lo manda 15 días o 10 días o 11 días antes de que se produzca la asamblea. Recomiéndele a las personas que revisen con detenimiento el presupuesto y los informes financieros para que el día de la asamblea solamente se hagan las preguntas sobre inquietudes no resueltas con el informe que se manda. Entonces la persona ya lo leyó, faltan 8 días, recuerde por favor que tiene que leer el informe y tiene que revisar los estados financieros. Estamos aquí en la administración del edificio para resolver cualquier pregunta, incluso antes de la asamblea, y hacer la motivación. Porque ¿qué pasa con ustedes los administradores? Yo sé que tienen 10, 15, 20, 25 edificios, pero deben ponerse en esa tarea. Mire, cuando la alcaldía aquí en Barranquilla está diciendo hasta el 30 de marzo tenemos el 10% de descuento, todas las semanas, todos los lunes, en el periódico sale que no se les olvide que el 30 de marzo, hasta el 30 de marzo tiene el 10%. No se les olvide que faltan 10 días. No se les olvide que faltan 8. De tal manera que todo el mundo tiene que aterrizar y leer lo que está diciendo, que es importante. Y ese es otro tip. Si ustedes están mandando sus presupuestos, están pidiendo que se lean en el momento de la asamblea, pues ustedes sencillamente proyecten su presupuesto y les dicen, se los mandamos con anticipación, queremos saber las observaciones que han visto en el proyecto de presupuesto para atenderlos y revisarlos. Entonces, no tienen que ir analizando rubro por rubro porque ya ustedes lo mandaron con anticipación y ya las personas lo revisaron. Listo. Falta de comunicación entre propietarios, ese es uno de los conflictos más grandes que tiene de la administración y de los propietarios. ¿Por qué? Porque las personas llegan a su casa, a su apartamento, a su unidad privada y se encierran y no tienen casi nada que ver con los demás y no saben qué está pasando ni siquiera con su vecino. Entonces, los propietarios, el administrador debe tratar de integrar a esa copropiedad y él particularmente con sus coadministrados, él debe permanentemente hacer gestiones, contestar oportunamente las inquietudes, resolver las situaciones que pueda resolver. Si no las puede resolver, convoque a su consejo y darle respuestas oportunas a los propietarios para que el día de la asamblea no lleguen a durar 45 minutos y 1 hora con un memorial de agravios porque el administrador no les prestó atención durante todo el año. Y eso afecta la ejecución o la duración de una asamblea. Entonces, por eso deben implementar mecanismos de comunicación o canales de comunicación claros para que todos los propietarios estén informados, para que se sientan escuchados, para que sientan que están compartiendo todas las informaciones de una propiedad que finalmente es de ellos y cuyo patrimonio es de ellos y el deterioro de ese patrimonio también afecta a su unidad privada. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos nosotros frente a un tema de que el 80% de los conflictos en las asambleas de propietarios se llama falta de comunicación, porque es el día de la asamblea donde el propietario del apartamento 5 se va a conocer con el del apartamento 4 y el apartamento 4 le tiene una pancarta bien grande porque desde hace 4 meses tiene una fuga de agua que el del apartamento 5 no se lo ha querido resolver. Y entonces se forma el conflicto, porque no se han tomado el trabajo de reunirse las dos personas afectadas y tratar de resolver el problema. Y el escenario que encuentran es la asamblea de propietarios. Porque los niños o los jóvenes fuman en las áreas comunes y no hay quien les diga nada. Y entonces ese día van a discutir porque lo fuman en las áreas comunes. Entonces, toda esa falta de comunicación
Entenderán ustedes, como ellos se reúnen una vez al año y excepcionalmente en asambleas extraordinarias para tocar temas puntuales, entonces ese día de la asamblea, ese es el día que van a coger para hacer toda esa cantidad de reclamaciones y a ustedes les afecta en la ejecución, en la duración de la asamblea, en el éxito de la misma y en la aprobación de los temas que a ustedes realmente les interesan para sacar adelante su administración. Conflictos de intereses. Ese es otro problema que tenemos nosotros con las copropiedades. Y es que se está viendo con mucha frecuencia, sobre todo entre consejos de administración, que se generan unos conflictos de intereses porque se están haciendo contrataciones con personas que son de la familiaridad, por decir alguna cosa, o de la amistad íntima entre consejeros y el contratista, o entre el administrador y el contratista. También en la asamblea de propietarios pueden ir personas que están procurando que se apruebe determinada circunstancia o determinado punto porque existe un interés particular de él en resolver un problema y de pronto hasta con razón. Entonces, ¿qué le toca al administrador? El administrador debe procurar manejar independencia y objetividad en este tema. Porque si bien es cierto que hay propietarios que necesitan que se les aprueben situaciones particulares a ellos, no lo es menos que por norma legal el interés público, el interés general está por encima del interés particular. Entonces, puede ser que algo me beneficie a mí como propietario de una unidad privada, pero afecta a los restantes propietarios. Entonces, esa objetividad la tienen que valorar y tratar de mostrárselo al propietario porque resulta que el tomar esa decisión en favor de él afectaría a otros. Lo mismo que con los consejeros, efectuar contrataciones con personas que son del seno de su familiaridad, de su amistad, puede afectar o generar inconvenientes con los restantes propietarios, porque es que el contrato de pintura se lo dieron al sobrino del presidente del consejo y eso nos llena de suspicacias. De pronto no lo es, de pronto con el sobrino, el propietario, el presidente del consejo consiguió que fuera más barato, pero eso es una decisión que él debiera tener de tomarse. ¿Por qué? Porque es preferible que sea la asamblea quien tome esa decisión. Mira, a pesar de que es el pariente del miembro del consejo o es pariente del administrador, frente a las demás propuestas, esta es una mejor propuesta, nos sale más económica porque gracias a la familiaridad nosotros tenemos descuentos. Y eso debe ser claro, debe ser objetivo, debe ser independiente. Bueno, me están preguntando que las convocatorias deben realizarse dentro del primer trimestre. Sí, tienen que revisar, ¿no? No es el primer trimestre del año, sino dentro del primer trimestre del vencimiento del año fiscal de cada copropiedad. Nosotros vemos que hay copropiedades que el año fiscal termina en diciembre, o sea que debe ser a diciembre, entonces el trimestre es los primeros 3 meses del año siguiente. Pero cuando el año fiscal termina en julio, entonces el primer trimestre es agosto, septiembre y octubre. De igual manera, hay reglamentos viejos que dicen que la ejecución fiscal del edificio termina en marzo. Entonces la convocatoria tiene que ser entre abril, mayo y junio. Ustedes tienen que revisar su reglamento para mirar a ver cuándo es esa Asamblea General de Propietarios ordinaria obligatoria para que estén manejando los tiempos que establece el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, ojo con ese tema del periodo presupuestal, la ejecución fiscal de cada copropiedad, porque eso determina cuándo es la asamblea. Hay muchas copropiedades que están haciendo las asambleas de propietarios los primeros 3 meses del año y resulta que su ejecución presupuestal, su ejecución fiscal, termina en abril. O sea que están haciendo las asambleas antes de tiempo. Lo mismo que hay unos que terminan en octubre y entonces están haciendo las asambleas antes de tiempo o después de fecha. Entonces, ojo con eso, no se les olvide revisar el reglamento de propiedad horizontal. El uso de los votos en las asambleas de propietarios.
Los votos en las asambleas de propietarios es lo esencial para tomar decisiones. Y ustedes deben procurar un sistema de votación adecuada. ¿Qué sistema de votación es el que se adopta? El reglamento de propiedad horizontal se los dice, pero normalmente para las votaciones de aprobaciones de presupuesto, para las votaciones de los estados financieros, se toman la mitad más uno. ¿Ya? La mitad más uno define el presupuesto. Y ojo, que está pasando con mucha frecuencia que ustedes están tomando como posición ganadora la que tiene la mayor cantidad de votos. Y no es el que tenga la mayor cantidad de votos, es el que cumple el requisito de la mitad más uno, o más de la mitad, como diga su reglamento de propiedad horizontal. Entonces, ustedes tienen esa decisión de votos en las asambleas y ese es el que tiene que regirse. Entonces, ojo, que gana la propuesta que reúna el requisito de ley o reglamentario, que alcance, como dicen los políticos, el umbral. Porque si ustedes someten a votación algo y resulta que el 35% votó por una, el 40% votó por otra y el 25% votó por otra y ustedes declaran ganador al que votó, ganó el 40% y no es así porque no alcanzó el umbral de más de la mitad. Entonces, ojo con eso que tienen que tener. Y eso es un conflicto que está generando impugnaciones de actas de decisiones de asamblea porque no se están respetando los umbrales para que alcancen las mayorías y sean decididos. En cuanto a los consejos de administración, el sistema de votación lo determina el reglamento. Mire, hay sistema de votación por planchas y por cociente electoral. Hay sistema de votaciones que gana la plancha que obtenga el mayor número de votos, que ese es el más fácil, y que va a ganar la plancha. Cuando es cociente electoral, todos ganan, porque ustedes, no es este el escenario, pero el sistema de cociente electoral tiene una peculiaridad y es que, aunque gane una plancha, normalmente el de la plancha perdedora tiene por lo menos derecho a que le incluyan una de las personas en el consejo de administración porque ese es el cociente electoral. Los que manejan política más o menos saben cómo es la cosa. De pronto en otra ocasión podemos revisar el tema de las votaciones. Entonces, revisar ese tema. Ahora, el tema de las votaciones, recuerden ustedes, por favor, en el tema de las votaciones, que tienen que procurar que no demoren tanto, porque el alargamiento de estas asambleas es por la demora en la contabilización de votos. Y también deben tener, ¿cómo lo agilizan? Bueno, utilizando un sistema de votación electrónico que se los puede facilitar una empresa que les preste el servicio como Properix. El sistema de votación hunden el botón y en 3 minutos tienen en la pantalla cuál es la votación. Pero cuando ustedes van a votar manualmente, recuerden que ustedes tienen que votar, tienen que sumar las votaciones uno a uno. Entonces, hacen el mal cálculo porque el 1 a 1, entonces se equivocan en el cálculo de los coeficientes, se equivocan en el tema de que cuando son unidades residenciales, las votaciones no son por coeficiente, las decisiones no económicas son por unidad de voto, se equivocan y hacen malos cálculos y cuando vuelven a sumar se dan cuenta de que el cálculo está equivocado. Eso genera inconveniente en las votaciones. Entonces hay alguien que no está contento porque él sí sumó bien y tiene que volver a votar, tienen que volver a contar, a contabilizar, y eso es un desgaste impresionante para todos ustedes. Y lo otro que también ustedes incurren con mucha frecuencia en las votaciones es en la contabilización de propietarios no habilitados, como se los dije anteriormente. Contabilizan propietarios que se encuentran en mora y eso disminuye realmente el quórum o la votación que la propuesta que obtuvo la votación del propietario no habilitado. Entonces tienen que tener muy en cuenta. Es que el acta de la asamblea es una situación muy particular, muy delicada. Y tienen que dejarlo bien claro, porque ustedes tienen que tener pendiente, presente,
como dice una amiga mía, que cuando estamos haciendo el acta tenemos que estar contabilizando o contando con que muy probablemente esta va a ser impugnada. Entonces, si ustedes hacen las cosas como debe ser, las hacen con todo el lleno de los requisitos, ustedes en la asamblea toman el liderazgo y hacen que la reunión se desarrolle de esta manera, de una manera metódica y con estrategia, ustedes muy seguramente van a tener una asamblea que va a demorar menos y que va a tener el menor índice de probabilidades de que sea impugnada. Ahora, adopciones de decisiones sin el quórum, como se los dije ahorita, no alcanzan el umbral reglamentario y ustedes están mostrando que las decisiones se toman por el que tenga mayor número de votos. Y otra vez les insisto, no es el que tenga el mayor número de votos, salvo en elecciones de consejo cuando el reglamento así lo contempla, sino el que tenga el que cumpla con el requisito legal de que gana la posición que tenga la mitad más uno de los asistentes. Entonces, ojo con eso. Y otra situación bien grave que ustedes pueden tener y un conflicto grande es que ustedes no se percatan del quórum en cuando van a adoptar decisiones y toman decisiones cuando ya en la asamblea no hay quórum para deliberar y decidir. Entonces deben estar muy pendientes de quién sale de la asamblea y quién entra para dejar eso registrado y hacer la contabilización. La sugerencia que se les hace a ustedes es que cada vez que van a tratar un punto, cada vez que van a iniciar a tratar un punto, se debe verificar el quórum, cuántas personas están. Porque si ya no está más de la mitad o la mitad más uno de la copropiedad en la reunión, ustedes tienen que disolver la reunión porque se acabó el quórum. Sin embargo, continúan porque ya están desesperados, ya llevan 7 horas, ya llevan 8 horas, y entonces vamos a terminar esta reunión. Pero las decisiones que se tomaron a partir del momento en que se rompió el quórum son inválidas. Entonces, es necesario que eso quede claro. La falta de claridad en la votación. Otro tema grande, y es que ustedes no pueden seguirme colocando, por favor, que por mayoría se aprobó el presupuesto. No, eso no está en la ley, eso no está en los reglamentos. La norma dice que en las actas, el artículo creo que es 39 de la ley 675, no lo preciso muy bien, dice que, no, el que sigue adelante, el 43, 44 creo que dice, el reglamento de propiedad horizontal y la ley 675 dice que en las actas se debe consignar en las personas que asistieron, el número de votaciones, el coeficiente de votaciones de cada decisión. Es decir, que ustedes tienen que poner que fue aprobado por los apartamentos tales, 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 cuyos coeficientes suman tanto porcentaje. De tal manera, porque la votación en propiedad horizontal, yo no me canso de decírselas, no es secreta. Ustedes tienen que colocarlo. Entonces, cuando no hay claridad en esta votación, eso les puede generar un problema posterior y un conflicto porque les pueden tumbar la asamblea. El resultado exacto en el acta debe estar colocado. Ganó la plancha la votación es por la plancha que tenga el mayor número de votos. Bueno, listo. Los apartamentos tales, tales votaron por la plancha 1, tales, tales votaron por la plancha 2, el 5 y el 6 votaron por la plancha 3. Entonces, por mayoría ganó la plancha 2 por la votación de estos apartamentos. Siempre debe saberse o debe poderse sacar el cálculo de quienes votaron y que sumaron el porcentaje que aparece en el acta. Pero si ustedes me ponen que la mayoría decidió, no, eso no le dice nada al juez ni nos dice nada a nosotros de quién votó de esa manera. Entonces, es muy importante que esto quede claro al momento de votar y al momento de consignar el acta, porque si no, ustedes van a tener un rechazo a las decisiones adoptadas. Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes les rechazan esas decisiones? Hay gente que no va a estar de acuerdo. Entonces, no están de acuerdo con las decisiones tomadas. Entonces, eso puede generar discusiones acaloradas. Entonces, deben haber claridad
y debe hacerse un llamado a la cordura diciendo que hay que haber una exposición clara de motivos y debe haber una claridad en las votaciones. Las votaciones oscuras generan conflicto. Es decirle a las personas que va a ganar la decisión que tenga la mayoría y que por ley las decisiones adoptadas por la mayoría son obligatorias para los ausentes y para los disidentes. Pero para esto ustedes tienen que mostrar una claridad en el sistema de votación y en los motivos que se exponen para indicar cuál fue la decisión tomada. Un problema más grande que se presenta dentro de las asambleas es el desacuerdo sobre la administración, y yo ese tema se los toqué hace poquito, lo voy a tocar muy someramente. Existen muchos conflictos relacionados con el manejo administrativo, tanto del administrador como del consejo de administración. Y volvemos otra vez al mismo tema. ¿Por qué? Porque no hay una relación asertiva con la copropiedad, porque no hay una comunicación permanente y porque no hay claridad en los informes presentados. Entonces, el llamado a solucionar esta situación, que ustedes no vayan a una asamblea, a que la mitad de la asamblea se la pasen peleando porque el administrador está haciendo las cosas como no debe ser, o que el consejo no está haciendo las cosas como debe ser, es que ustedes tengan permanente comunicación con la copropiedad, que sean asertivos, que sean objetivos, que sean imparciales y que los informes que presenten, preferiblemente de manera periódica y constante, sean claros, que no dejen un manto de duda sobre su gestión administrativa. Y los problemas de convivencia. Las asambleas de propietarios son el centro para resolver la convivencia, que ya la miramos hace poquito. Ustedes deben dirigir esos temas de convivencia a un punto final de proposiciones y varios. Para dirimirle, y se le dice a la persona que se le dan los mismos minutos para que por favor exponga su problema. Revisan el problema, si la asamblea puede resolver la situación, entonces la resuelve, toma una decisión. Si la asamblea no es del resorte de ellas resolver ese problema, deben recomendarle a la persona que adopte los mecanismos necesarios, como el órgano competente, consejo de administración, para que estudie la imposición de sanciones por faltas a la convivencia. Pueden remitirlos a la inspección de policía por los mismos temas de convivencia, por los mismos conflictos, por la perturbación a la propiedad, por la daños, afectaciones a la convivencia, ¿verdad? Y ustedes de esa manera tratan de desarrollarlo de una mejor manera. No despreciar porque es insignificante el problema de convivencia entre dos propietarios, sino tomar una decisión, llamarlos a conciliar, llamarlos a que resuelvan sus diferencias, que si no las resuelven, por favor recurran, porque la asamblea no es el órgano competente para resolver asuntos disciplinarios, mándenlos para el consejo de administración, y si el consejo de administración no asume el tema, mándenlos para su respectiva inspección de policía, o en el peor de los casos, una decisión judicial de un conflicto entre propietarios. Ustedes deben implementar por eso normas claras y concretas, normas claras, comprensibles, para que todo el mundo sepa. Ustedes les encantan los manuales de convivencia, pero recuerden que los manuales de convivencia son elementos instituidos para eso, para regular la convivencia. No es esencial ni necesario que se impongan, que tengan sanciones. Yo veo los manuales de convivencia que tiene 3 paginitas del debido proceso y de la vida en comunidad, y tiene 25 páginas de sanciones. Entonces, ser más propositivos con eso. Y dentro del manual de convivencia, procuren por favor también poner el comportamiento y el manejo de las asambleas. Y cuando hagan la convocatoria, mándenles la parte relativa del manejo de las asambleas, cómo deben portarse, de qué manera portarse, para que cuando el propietario llegue a su asamblea sepa qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Entonces ustedes, frente a esta permanente comunicación e interacción con su copropiedad, van a disminuir este tipo de conflictos. Yo no les digo que se les van a desaparecer, pero sí van a disminuir muchísimo, muchísimo, y las personas podrán no estar de acuerdo con las decisiones, y no van a, pero van a quedar por lo menos conformes que se les escuchó y que se puso en consideración su decisión.
podemos seguir hablando, pero yo pienso que sí son temas puntuales muy básicos en una horita que podemos tratar. Me hablan para terminar que para las asambleas, las propiedades con más de 600 apartamentos, que sí es obligatorio elegir un delegado por piso o por torre. Eso debe decirlo el reglamento de propiedad horizontal. Sería lo más saludable porque tener 600 personas en una comunidad, pero te tengo que decir, al que me está haciendo la pregunta, a Lady, que casi ningún reglamento lo contempla, pero sí debieran hacerlo, es decir, que vayan determinados números de copropietarios por torres, que lleven unas instrucciones de esa torre y vayan allá a defender sus derechos. Sería más saludable. Entonces hay que comenzar a trabajar en eso, en implementar ese tema de los delegados, porque eso debe estar en el reglamento de propiedad horizontal. Perfecto, doctora Leonor. Definitivamente creo que todo se centra en la comunicación, en las herramientas de gestión que tengamos para preparar y organizar y ejecutar una buena asamblea, no solamente como administradores estar preparados, sino también como residentes, ya que nosotros también desde la experiencia que tenemos, vemos que muchas veces el residente se centra en el problema y no en la solución, y ahí es donde nosotros vemos que también hay mucho por crecer, mucho por aportar. Hoy, escuchándote, traigo a situación todo lo que hemos vivido, sobre todo en este casi 2 meses de asamblea, doctora Leonor, y es todos los retos que significa desarrollar una buena asamblea. Y hace poco tuve la oportunidad de compartir con un grupo de administradores en un desayuno que me invitaron, y yo les preguntaba a ellos, ¿qué sería de ustedes hoy en día sin la tecnología? Y muchos de ellos comenzaban a levantar la mano colocando en contexto sus situaciones porque daba el espacio para ello. Y ellos me decían cuando comenzamos con los códigos de barras, con las paleticas rojas y verdes de las votaciones, los problemas en las codificaciones de los votos, el levantar todo eso al principio en hojas, luego Excel y hoy en día en sistemas. Y cuando tú mencionabas todo lo que hay después de la notificación y la convocatoria, es donde nosotros desde Properix tenemos un mensaje y le decimos a todos los actores de la propiedad horizontal, sobre todo a los principales cuando hablamos de asambleas, que es administrador, revisor, contador y el equipo de consejo, que son los que usualmente presentan sus informes de gestión. Yo les decía, o nosotros decimos, apóyense en la tecnología hoy en día se vuelve muy fácil si ustedes abren la puerta y permiten trabajar con ella. Es por eso, doctora Leonor, que si me permite, me gustaría contarles a quienes no nos conocen, porque un saludo a Patricia, a Lady, a María, a Ana, que son varios de nuestros clientes, y a otros que no, quiénes somos nosotros y cómo desde Properix lo podemos hacer de una manera muy sencilla que puedan trabajar. Mientras, si me permites, también me gustaría que las personas que aún tienen dudas y hay consultas, que recuerden que nos las pueden dejar a través del chat, que se está grabando el chat y todas las memorias del chat van a ser, se está grabando el webinar y todas las memorias del webinar las vamos a enviar a su correo electrónico para que las puedan consultar y más adelante pues ustedes van a tener la posibilidad de que a través de YouTube puedan acceder al webinar completo. Entonces cuando nosotros hablamos de tecnología, a mí este tema me apasiona mucho porque llevo más de 3 años de estar trabajando en propiedad horizontal y yo he sentido la propiedad horizontal como muy lejana desde el punto de vista de adoptar tecnologías. Y cuando hablamos de la comunicación, que coincidimos en ambas partes, que es como lo más delicado de ello, yo le digo a los administradores, ¿qué pasa si dentro del sistema integral de gestión que ustedes tengan en su copropiedad, ustedes pueden conocer de una manera simple y clara cuánto dinero tiene, cuánto dinero deben, cuántas unidades están en cartera y de esas unidades en cartera, por ejemplo, lo que mencionabas en el inicio, de si pueden o no pueden votar, simplemente con un clic, yo ya sé que estas personas tal vez tengan una restricción por la cartera. Entonces desde acá ya comienzo a ver información que es interesante. Que si necesito estados financieros, ejecución presupuestal y todo, ¿qué pasa si un administrador que no es contador porque tiene su contador para equipo de trabajo, él pueda desde acá sacar un presupuesto? Y él simplemente lo va a mostrar acá y lo va a descargar y se lo puede entregar a su residente. ¿Qué pasa si desde acá yo puedo generar un estado financiero? Entonces se vuelve el tema muy fácil, muy sencillo. Pero cuando estamos abocados en asambleas, mencionabas tú sobre las decisiones por coeficiente, por cociente electoral o en plancha, que son las votos. Ustedes desde acá pueden configurar todos los coeficientes
para que se pueda votar a través de un coeficiente. Cuando ustedes crean una asamblea desde Properix, nosotros los invitamos a que sean virtuales, porque cuando las hacen virtuales nosotros lo vemos desde el punto de vista de que son más económicas, son más prácticas y es mucho más fácil para todos. Y desde Properix, pues nosotros le damos todo lo que ustedes necesitan. El link de la grabación en audio y en video, el reporte de votación, el borrador del acta y la transcripción de la misma. Imagínense, si ustedes son administradores, ustedes tienen desde acá todo lo que nos decía la doctora Luna. La descripción, el link, la hora, la fecha, todos los adjuntos. Van a poder controlar los poderes y que este voto a través de poderes represente todas las unidades que apoderé. Saber si tuve quórum calificado o no tuve quórum calificado. Entonces miren que hay 3 ejemplos donde en uno no hubo quórum, pero luego más adelante en el quórum 2 ya pude comenzar a tomar decisiones. Puedo crear un orden del día y ese orden del día puede ser temas de exposición o temas de votación. Y lo que es más clave, que el residente entienda por qué está. Nosotros desde Properis conectamos a los residentes a través del uso de una aplicación y cuando el residente se conecta desde Properis con su administrador o su equipo de trabajo, acá comienzan a ver asamblea, chat de seguridad, cuotas de marzo, invitados, comunicados y más. Imagínense que sus residentes tienen una aplicación y en esa aplicación tienen un módulo de asambleas y van a poder conocer si tienen unas asambleas abiertas o tienen unas asambleas finalizadas. Y en el caso de que sea una asamblea finalizada, él simplemente va a buscar su información de su asamblea, va a poder descargar el acta, que como les digo, Property les entrega un borrador para que su comité verificador del acta las pueda relacionar. Pueden conocer si participaron o no participaron de su asamblea cuando hay esos procesos de sanciones económicas por la no participación cuando son aprobadas. Conocer toda la información que me envió administración y desde acá poder conocer cuáles fueron los resultados de las votaciones. Entonces tenemos un canal de comunicación simple y eficiente. Que desde administración podamos participar de una manera activa en la manera como nosotros nos comunicamos con nuestros residentes. Poder enviar comunicados, poder tener una trazabilidad de los PQRs. Toda la información va a estar acá. Es por eso que cuando nosotros hablamos con ustedes y les decimos que somos un software integral de propiedad horizontal, lo único que buscamos es que ustedes tengan una herramienta tecnológica muy fácil de usar que les permita a ustedes simplificar la comunicación de una manera fácil y eficiente. Y es ahí donde vamos a abrir una encuesta para quienes estén interesados en tener un espacio, una sesión personalizada, entender ustedes cómo trabajan dentro de sus copropiedades, cómo tienen sus procesos, cómo nosotros los podemos ayudar a automatizar. Nos contesten si están interesados en tener una reunión con nosotros para que el equipo comercial se ponga en contacto con ustedes y de esa manera lo pueda realizar. Entonces, queda abierta la participación para que ustedes nos contesten, nos cuenten que si quieren conocer algo más de nosotros y de esa manera todo el conocimiento que, como le dijo la doctora Leonora, acá podemos estar hablando por más tiempo porque las asambleas son un universo de situaciones particulares. Entonces, la idea es hacer un espacio muy breve, muy resumido de lo que nosotros vemos desde tu experiencia también, de lo que puede aportar mucho valor a cada una de las copropiedades y a cada uno de los participantes que están acá. Entonces, doctora Leonor, si le parece, vamos dando cierre y hay unas preguntas abiertas que muy amablemente María, Blanca, Luz nos han dejado a través del chat. Entonces, si quieres, podemos responder unas mientras vamos cerrando. Ok, sí. Déjame, ya Perfecto. revisto. Bueno, te dije lo de, me está comentando, bueno, te comenté, los deudores tienen derecho a voz y voto, revisa el reglamento de propiedad horizontal. El reglamento te dice si lo tiene o no lo tiene. Si el reglamento guarda silencio, los deudores tienen derecho a voz y voto. ¿Listo? Segundas convocatorias. Recuerden que la segunda convocatoria es un castigo a la inasistencia en la primera, porque la norma dice que en segunda convocatoria un número plural de propietarios toma las decisiones, salvo que sea calificada. Entonces, si no, a la primera reunión no van, sino 10, entonces la ley les castiga no ir a los propietarios y les dice, en la próxima, si va más de uno, 2 o 3, toman las decisiones. Y eso es legal porque está en la ley. Que cuando nunca se alcanza el quórum, sí se puede alcanzar el quórum en segunda convocatoria, como les dije ahora.
citan a primera convocatoria, no está la mitad más uno, se van para segunda convocatoria y con los 3 que aparezcan toman las decisiones, porque el edificio no se puede quedar sin decisiones. Entonces, que les quede claro eso. Para eso es la segunda convocatoria, salvo que ustedes vayan a tomar decisiones de carácter calificado, que necesite el 70% de la copropiedad. Bueno, los manuales de convivencia, que no es el tema que nos toca ahora, están diseñados para, el manual de convivencia es eso, tratar de reglamentar los temas de convivencia, corregirlos y preverlos. Y en el último de los casos, puede ser un elemento que dirima o maneje sanciones, pero dirigidas a las que están aprobadas en el reglamento de propiedad horizontal. Si no pueden inventarse sanciones dentro del manual de convivencia, porque la ley dice que las sanciones deben estar previamente establecidas en el reglamento de propiedad horizontal. Eso nos permite decir nosotros que si ustedes tienen un manual de convivencia es para eso, para que las personas sepan cómo vivir en comunidad. Si solo asisten 170 no. A ver, si son, aquí me dicen, son 240 unidades y van 170, que es el 71% del coeficiente. Entonces, del 71% toman la decisión el 36. Entonces, si el 80 dice sí y el 20 dice no, igual el 80 es más del 36% de los asistentes, porque recuerden que la ley les dice que las decisiones se toman con la mitad más uno de los asistentes. O sea, verificado el quórum, la decisión la toma la mitad más uno de ese 71%. O sea que tú estás bien, porque el 80% votó sí, o sea que sí toman decisión. ¿Ya? Bueno, si el administrador convoca faltando 5 días, está haciendo una convocatoria indebida y tiene que volver a convocar, porque hay una extemporaneidad en la convocatoria. O sea, convocó por fuera de los tiempos que dice el reglamento de propiedad horizontal. Ahora, si la asamblea es extraordinaria, revisa tu reglamento de propiedad horizontal a ver con cuánto tiempo debe convocar la extraordinaria, porque hay asambleas extraordinarias que se convocan tan pronto ocurre el hecho, dicen unos reglamentos, otros dicen dentro de los 3 días siguientes y otra dentro de los 5 días siguientes. Entonces revisa tu reglamento. Pero las ordinarias son 15 días sí o sí. Si lo hacen antes o después, la convocatoria está mala y tienen que volver a hacerla. ¿Qué más? Si una asamblea comienza con un quórum válido, como les dije ahorita, ustedes van manejando el quórum y van haciendo las votaciones correspondientes. Si se dan cuenta que se bajó el quórum, pero no se perdió la mitad más uno, siguen pudiendo tener decisiones. Pero si llega un momento en que contabilizan y no está haciendo el 49%, la asamblea tiene que parar en ese momento porque ya no hay quórum para decidir. Las decisiones adoptadas hasta ese momento tienen validez. A partir del momento en que desaparece el quórum, se suspende la reunión y no se decide más. Hace nombrar por la asamblea, eso es legal. El administrador tiene que revisar tu reglamento, porque si el administrador lo debe elegir el consejo, la asamblea no lo puede hacer, lo tiene que elegir el consejo. Entonces, muy seguramente que si lo elige la asamblea y le toca al consejo por facultad delegada, cuando lo vayan a escribir, no se lo van a escribir, porque eso es un procedimiento técnico, y en las alcaldías revisan el reglamento de propiedad horizontal y miran quién tiene esa facultad. Entonces, también se lo pueden impugnar porque no es facultad de la asamblea elegir al administrador, sino del consejo. Ahora, si no tienen consejo, la asamblea puede elegir al administrador. Perfecto. Doctora Leonor, hora y cuarto de formación y capacitación, y lo que más me gustó fue que fue práctico, fue fácil, fue para no litigantes, no abogados. Entonces me parece muy chévere que hayan tenido la oportunidad de despejar las dudas, las inquietudes de los asistentes. Claro, con mucho Entonces, gusto, con mucho a gusto. todos, gracias por invertir este tiempo en conocimiento e información. Gracias a ti, doctora Leonor, por seguir compartiendo con nosotros, por seguir llevando información a toda la comunidad propia horizontal. Y a todos los asistentes, gracias nuevamente por estar acá, por formarse, capacitarse, aprender de nuevas cosas, para resolver dudas que ya teníamos, dudas que siguen saliendo, porque las asambleas son un reto que los que estamos en esto sabemos que por ahí en abril, finales de abril, se están acabando por esas convocatorias a último minuto, dependiendo de lo que tú dices del año fiscal, ¿no? Porque eso es una jugada ahí una jugada no,
es un concepto legal que no conocemos todos porque todos pensamos que es del 1 al 31 de marzo de cada año. Entonces, clave ese No se punto les también, olvide ¿no? que el reglamento de propiedad horizontal es la constitución política de los edificios. Y es O sea, clave que cuando los tienen residentes eso también lo clave, no conozcan. se les olvida más nada. Un placer haberlos saludado, haber interactuado con ustedes. Gracias por sus preguntas. Gracias por su permanencia. Daniel, me encantó verlos. Éxitos para Properties, Igualmente. que yo sé que les está yendo muy bien y les seguirá yendo mejor. Gracias, gracias a ti por formar parte de este equipo, por aceptar la invitación y nos vemos pronto, ¿vale? Buena tarde a todos, buena semana, chao, chao.